Vos tenés prohibido pasar aquí, me dijo un pandillero. Yo no le di importancia y me dijo, dale importancia, porque puede ser que vos no amanezcas el día siguiente. La violencia siempre se le ha querido atribuir a las comunidades en donde están las pandillas. Pero realmente yo me pregunto, si de verdad se acaban las pandillas, ¿de verdad habría paz? ¿O se abrirían las puertas para otros tipos de violencia? En el caso de nosotros que vivimos en una comunidad que es catalogada altamente peligrosa, eso a nosotros nos pone en peligro, porque quedamos en medio de la policía y a veces quedamos en medio de las pandillas. ¿Qué es lo que nos venden por paz? Por otro lado está la seguridad, las autoridades. ¿Con quién estoy? ¿Con las personas sufridas? ¿Con esta pandilla o con la otra? ¿O con las autoridades? No le podés brindar paz a un individuo armando a la policía o haciendo más élites de la Fuerza Armada, sin ni siquiera haberles dicho cómo trabajar o cómo implementar el manual que tienen. Realmente, las autoridades en este país no están defendiendo a las víctimas. ¿Dónde quedamos los que tenemos que dejar todo? Los que nos ha costado trabajar y pasar hambre para llegar a tener un techo digno. Estas voces forman parte de los testimonios que hilvanan las páginas de este libro, son el corazón de este proyecto. Tengan todos y todas una cordial bienvenida a la presentación del libro Violencia y Redención, una reconciliación a partir de las víctimas. En nombre de la Maestría en Teología Latinoamericana, agradecemos la presencia de cada uno y cada una. Un saludo especial a los representantes de las comunidades que hoy nos acompañan, protagonistas de este esfuerzo, a los miembros de la comunidad universitaria y al público en general. Estamos muy contentos de volver a compartir presencialmente con todos ustedes. En la entrada se les ha entregado un pequeño papel para que puedan escribir puntualmente sus preguntas cuando sea el momento, y si está dirigida a un miembro en específico, les pedimos que así lo indiquen. Pueden buscar también a nuestros compañeros Pedro y a Nilser también, para poder entregárselas. Además, recordarles siempre las medidas de bioseguridad, evitar quitarnos la mascarilla y mantener un distanciamiento físico prudente. Esta tarde entonces nos reencontramos después de casi 4 años desde que hicimos aquella presentación pública de resultados, hoy para entregar el fruto de este trabajo colectivo. Para esto nos acompaña hoy un panel muy especial y a quienes también les damos una calurosa bienvenida y el agradecimiento por aceptar esta invitación. Iniciamos la presentación con la intervención de Amparo Marroquín, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, catedrática e investigadora del Departamento de Ciencias de la Comunicación, con una amplia trayectoria en los estudios culturales y la comunicación. Les dejo con Amparo. Hola, ahora sí. Muchísimas gracias, Rodrigo, y muchísimas gracias a Marta, a Benjamín por invitarme a conversar acá ahora con ustedes. Para mí siempre es un honor, y es un honor estar acá a la par de Rodolfo Cardenal, que es un gran pensador, un gran profesor. Y tengo que decirles que yo estoy bastante nerviosa de estar ahora acá con ustedes, porque yo vengo de un espacio que es muy por fuera de la reflexión teológica. Vengo de un lado quizás como, no sé, como menos sagrado. La comunicación, las redes sociales, esos lugares bastante profanos. Pero aún así, yo quiero compartir con ustedes algunos pensamientos. Yo no voy a hacer spoiler, no les voy a contar de qué va el libro, pero les voy a decir por qué este libro vale la pena y qué nos coloca este libro en distintos ámbitos desde esta visión profana que tengo muy por fuera del espacio de reflexividad que aquí se plantea. Bueno, yo conocí parte de la investigación, pero cuando Marta me contó que ya estaba el libro publicado,
Dije, bueno, maravilloso. Y cuando me lo llevó y lo empecé a leer, yo sentí que este libro es como una especie de estallido que le hace a uno en la cabeza, así como que a uno le van estallando varias cosas. Y entonces les voy a contar algunos de estos estallidos. Son 7 estallidos los que me provocó el libro. No les voy a contar del libro, sino de lo que me pasó a mí. El primer estallido es quizá el más... Yo soy profesora, ¿no? Entonces, cuando uno da clase, a uno le enseñan a dar clase de cierta manera. Y le enseñan a uno a investigar de cierta manera. Entonces, mi primer cortocircuito en el libro es que este libro es como muchas cosas de un solo. Creo que los nicaragüenses dirían que es un chacuatol, ¿verdad? Es un chacuatol este libro, un chacuatol maravilloso porque toma de muchos lugares, toma tradiciones muy distintas. Es decir, recoge una tradición que es más hermenéutica, de interpretación, pero también recoge la tradición de las ciencias sociales. Hace investigación desde una metodología de las ciencias sociales. Les voy a poner solo un ejemplo. Para definir violencia, el libro se llama Violencia y Redención. Para definir violencia, nuestros investigadores utilizan al mismo tiempo una definición epidemiológica de las ciencias sociales. La violencia es una enfermedad. Ahora nos hemos vuelto, después del COVID, todos nos hemos vuelto expertos en este tema de epidemiología, pandemia y todo, ¿no? Todos podemos entender cuando decimos la violencia es una enfermedad. La violencia es un virus. Y es un virus que además, como virus, tiene mutaciones, ¿no? Ahora ya entendemos todo qué es eso. Entonces, cuando usted le encuentra la vacuna para esta variante, aparece Omicron. Y cuando usted le encuentra la cura para Omicron, ya volvió a mutar. Entonces, cuando decimos la violencia, la aproximación epidemiológica a la violencia tiene que ver con esto. Pero también el libro plantea, nuestros investigadores nos dicen que van a hacer también una aproximación a la violencia desde Medellín, desde el Concilio de Medellín. Y entonces nos dicen la violencia, o sea, sí, es un virus, es una epidemia, pero también hay una violencia sistemática, hay una violencia institucionalizada, que yo la entiendo, es que hay una especie de estructura que es muy violenta. Es como que si no solamente tuviéramos un virus, sino que nuestro esqueleto, nuestros huesos mismos tienen un elemento de violencia y hablan de la violencia como tentación, o sea, como pecado. Entonces, este libro mezcla estos elementos y cuando uno recoge y se deja tocar por este libro, pues le pasan ciertos estallidos. Entonces, mi primer estallido tiene que ver con esto. La manera como este libro construye conocimiento es una manera muy particular que dialoga, que va de la hermenéutica a las ciencias sociales, como quien estuviera bailando un hip hop. Bueno, yo no sé bailar tampoco, pero digamos como quien puede bailar y baila, así hace este libro con la producción de conocimiento. El segundo elemento que a mí me hizo cortocircuito, que a mí me estalló mucho, es el otro elemento del título, que dice una reconciliación a partir de las víctimas. La noción de víctima en general es una noción muy perversa en la sociedad salvadoreña. Cuando uno dice, ay, pobrecito Benja, es una víctima, es así como que uno se lo imagina así como encogido y cada vez más encogido y como sin brazos, ¿no? Eso es una víctima, es alguien que no puede defenderse, que no puede hablar. Y entonces este trabajo que nos está presentando ahora la maestría en teología nos estalla esa noción de víctima. Son las víctimas las que nos devuelven la esperanza, son las víctimas las capaces de salir de esa condición, no es alguien de fuera. Entonces, ese me parece a mí que es el segundo elemento, es decir, despojar a la víctima de este sentido pasivo, desesperanzado, desesperado, y situar a la víctima en otro tipo de condición. La víctima es capaz de tener una palabra, de decir, de decirse y de decirnos a la sociedad salvadoreña: no estamos
caminando por el buen camino, ¿no? Entonces, a mí eso me ha resultado clave. El tercer cortocircuito que me hizo este texto tiene que ver con algo que, ahí ya me salgo del título, me voy adentro del libro. Pero este libro reflexiona sobre la verdad. El tema de la verdad es un tema súper complicado. Algunos expertos, al menos desde el lado de la comunicación, hablan de que ahora estamos en la época de la post-verdad. A la gente ya no le importa qué es verdad o qué es mentira. Lo que me importa es lo que yo siento en lo profundo de mí. Yo siento en lo profundo de mí que este político es bello, hermoso, maravilloso, y entonces no me importa la verdad. ¿Dónde está la verdad? Yo siento en lo profundo de mí que es que cuando nos inyectan la vacuna nos ponen un imán acá que nos va a controlar de ahora en adelante, entonces yo no me voy a poner la vacuna. No hay una discusión o un debate sobre la verdad. Entonces, este libro nos aproxima a la discusión y al debate sobre la verdad en una época de posverdad, en una época donde la gente no se pregunta muchas veces esto. El libro nos vuelve a colocar y hace una pregunta a los investigadores que me parece clave, que es: ¿quién asume hoy día el riesgo de comprometerse con la verdad y con las víctimas? Porque cuando la víctima dice, me pasó esto, no puede, no hombre, es que vos ven así, tan grandote y diciendo que eso te pasó. No, hay una verdad que la víctima está nombrando y tenemos que comprometernos con esa verdad. No podemos ningunear esa verdad. Entonces, hay una triangulación entre la verdad, la justicia y el perdón que me coloca en un lugar muy distinto al odio. Hay un debate que constantemente se está haciendo, me parece hoy cada vez más en las sociedades, es si nosotros somos una sociedad polarizada, si nos hemos polarizado más. Parece que hay un consenso en que siempre hemos estado un poco polarizados, pero parecería que nos estamos polarizando más. Y este libro lo que nos dice es que no es que yo tengo que decir, lo verdaderamente radical no es colocarme en este lado o en este lado como que si este lado es la verdad o este lado es la verdad. Lo radical y lo realmente distinto es comprometerme a escuchar, a perdonar, a construir un camino de justicia. Eso es lo distinto. Entonces, ese elemento me parece muy interesante. Y ya puestos en el tema de la verdad, voy a mi cuarto elemento que este libro estalla, que es el concepto de violencia. Por supuesto, el libro los investigadores nos plantean radicalmente que existe la violencia, que hay una violencia, pero este país, esta sociedad nuestra, y muevan las cejas si no están de acuerdo conmigo, porque es lo que nos vemos, pero este país ha tendido siempre a algo que desde la lingüística, yo vengo también de la lingüística, se llama la causalidad única. Es decir, hay una gramática de la causalidad única. Frente a una situación hay una única causa. Voy a poner un ejemplo que yo creo que todos podemos entender con alguien que no es de acá. Donald Trump. Donald Trump dice, Estados Unidos está mal y la causa son los migrantes. Punto final y se acabó. Solución entonces, causalidad única, voy a hacer un muro gigante y nadie va a pasar. Chao, punto y se acabó. Causalidad única, ¿sí? Este país tiene por lo menos un siglo de historia de causalidad única, donde nosotros hemos asignado a un único grupo social la causa de todas las violencias. En 1932, la causa de todas las violencias eran los indígenas, comunistas, chucos, nefastos. Y eso se fue transformando, pero la causalidad única no la perdimos, porque después la causalidad de la violencia eran los jóvenes estudiantes comunistas nefastos.
Y después la causalidad de la violencia eran los curas, catequistas, esa gente nefasta. Y después la causalidad de la violencia eran los terroristas, guerrilleros, campesinos, nefastos. Y después, con la firma de los acuerdos de paz, y a partir de ese momento, llevamos 30 años martillando como sociedad que la única causa de la violencia de esta sociedad son los pandilleros y los mareros. Y entonces, los investigadores, de manera muy fina y muy detallada, nos dicen, mire, las pandillas, la economía, el gobierno que no, estoy hablando, esta investigación se hizo 2016, 2017, 2018, 2019, pero de pronto nos suena bastante conocido. El gobierno que no está respetando los derechos humanos, el homicidio, que no es exclusivo de las pandillas, las extorsiones, que no son exclusivas de las pandillas, los desplazamientos forzados, los feminicidios, todo eso es la violencia. No hay una causalidad única. Si nosotros insistimos en el discurso y la narrativa de la causalidad única, contribuimos a estos círculos de violencia. Tenemos que complejizar el asunto y si no, no vamos a entender por qué frente a cada decisión que se ha tomado, la violencia en lugar de acabar se multiplica, se cambia. Y entonces de Delta pasamos a Omicron y de Omicron pasamos a Deltacron y de Deltacron pasamos, ¿sí? Entonces tenemos que entender esto y este texto nos ayuda a romper con esta idea gramática, esta estructura gramatical que tenemos en la cabeza de la causalidad única. Quinto elemento es que normalmente cuando uno piensa que hay una víctima y que Benjamín es la víctima, entonces hay un victimario. Benjamín es la víctima y Amparo la victimaria, nefasta, que le ha hecho cosas terribles, ¿sí? Y este libro, de una manera muy cuidadosa, porque se ha comprometido con la verdad de las víctimas, nos cuenta que lamentablemente Benjamín puede ser víctima, pero Amparo al mismo tiempo es víctima y victimaria, que normalmente no tenemos arquetipos puros, ¿sí? No soy la madrastra de la Cenicienta, tengo heridas que me hacen herir. Tengo un sistema, una estructura que me lleva a la violencia, que me hace multiplicar estos procesos de violencia. Entonces, ya no es que acá están las víctimas que son buenas y nobles y acá los victimarios que son malos y ojalá que se mueran y entonces hagamos el debate sobre la pena de muerte. No, acá están las víctimas y las víctimas son Ana, Valeria, Ada, Kevin, Daniela, Verónica, Alfredo, Juan, Cristian, María, Emerson, William, Eric, Roberto, Vanessa y otro montón de colectivos que van a encontrar acá. Y pueden ser victimarios, pero también son víctimas. Y si no empezamos a entender eso como sociedad, no vamos a salir de este lugar en el que nos seguimos encontrando un siglo después de la masacre de 1932. Sexta cosa, y solo son 7, ya casi acabo. Este libro estalla algo que es muy difícil que los salvadoreños por sí mismos estallemos. Y me voy a explicar con un ejemplo. En la UCA nosotros solemos tener muchos profesores invitados. Y cuando viene un profesor de fuera, de México, de Estados Unidos, de cualquier lugar, uno lo saca a pasear. Ahorita justo vino una profesora argentina y yo la llevé al Parque Nacional del Boquerón. Y cuando estábamos entrando, nos estacionamos y le dije, bueno, vamos a caminar. Y me dice, Amparo, ahí hay un señor que tiene un arma. Pero era así como, ¿me tiro al suelo o qué hago?
Yo no me había dado cuenta que el señor tenía arma, era el señor de la entrada, era el vigilante, y a mí me parecía lo más normal del mundo que tuviera un arma. Estamos tan acostumbrados a la violencia, la hemos normalizado de tal manera que es muy difícil ver esto. Este libro nos ayuda a volver a vernos y nos obliga, nos invita a hacer el ejercicio de, no sé cómo decirlo, desnormalizar la violencia, ¿sí? Entender que es anormal que estemos armados, que eso no es lo normal, no es lo soñado, que no es normal que tengamos zonas cerradas donde nadie puede entrar. Eso no es lo normal, ¿verdad? Como diría, hay un autor africano camerunés que tiene un concepto que me parece muy interesante. Él habla de la necromáquina y él dice que en la actualidad, está hablando de África, no de acá, dice, a los estados, a los gobiernos, a las naciones, no les interesa administrar la vida, les interesa también administrar la muerte. Les interesa decidir no solo quién vive y cómo vive, sino también quién muere y cómo muere. Es ese sistema el que permite que un presidente tuitee que hoy hemos tenido 0 homicidios y 3 pandilleros exterminados, y que toda una sociedad le parezca muy bien, porque es normal, porque hemos crecido escuchando que eso está bien y que es normal. Entonces, este texto nos ayuda de alguna manera a estallar esa normalidad de la violencia en la que vivimos. Y finalmente, este texto me permite a mí, o me ha ayudado a estallar la desesperanza en un tiempo que es muy desesperanzador. No sé si es porque yo ya estoy vieja o por qué, pero yo siento una desesperanza, una sensación de que no sé para dónde vamos a ir y cómo vamos a hacer. Y este texto nos recuerda, hay otro filósofo que no es Benjamin, sino Walter Benjamin, que dice que la esperanza se nos da por los desesperanzados. Y este texto nos recuerda que las víctimas nos dan mucha esperanza, ¿verdad? Es decir, las víctimas son la voz autorizada que nos interpela, y nosotros vamos a ver aquí a través de estos relatos a víctimas que están optando por la humanidad, por la ternura, por la empatía como respuesta. Es decir, que rompen ese círculo de la violencia. No es a mí me han herido, a mí me han violentado y por tanto yo voy a responder de manera violenta. No, la esperanza es que hay mucha gente que ha sido herida y ha sido violentada en esta sociedad de tantas violencias y responde con ternura, responde con perdón, responde con esperanza, con maravilla, con vamos a seguir adelante, vamos a hacer cosas geniales por este país. Y creo que ese es un elemento de esperanza muy importante. Decir, después de leer este libro, es cierto que hay cosas muy duras en los testimonios, pero uno se queda con la sensación de que hay un futuro luminoso que es posible. Y que es posible porque estamos acá hoy debatiendo este libro. Y que es posible porque han alzado la ceja, pero tengo la sensación que no me están diciendo que no están de acuerdo, sino que algo les hace sentido de esto que yo he compartido, que ha sido como mi vivencia personal con el libro. Quiero cerrar solamente con una alerta que en 1985 escribió Ignacio Martín Baró en un texto y que me parece clave para este momento. Martín Baró decía en 1985, si el sistema establecido tiende a transmitir y a reforzar patrones de violencia, es importante subrayar que con ello también siembra las semillas de su propia destrucción. El sistema está constantemente sembrando, y por el sistema no me refiero solamente al gobierno, el sistema está sembrando constantemente semillas de destrucción, y las víctimas
están plantando la esperanza. Y creo que eso es lo más lindo con lo que nos podemos quedar mientras escuchamos a los pericos y a nuestros siguientes comentaristas. Gracias. A continuación tenemos la intervención del padre Rodolfo Cardenal, sacerdote jesuita e historiador, actualmente director del Centro Monseñor Romero y catedrático del Departamento de Teología. Además, es quien nos ha acompañado en todo el proceso de investigación con su asesoría científica. Buenas tardes. Este libro, aunque no se ha escrito, tiene su tiempo desde que se escribió hasta que llega a nuestras manos, me parece que es de una enorme actualidad. Y no solo es una enorme actualidad, sino que es contracultural. Yo recomiendo en primer lugar leerlo para que nos interpele y nos cuestione. Estamos viendo cómo ante una crisis de seguridad ciudadana que tiene mucho tiempo, la mayor parte de la sociedad, según las encuestas, ha puesto su confianza en la violencia. La solución es matar, torturar, humillar, destruir. Y a eso le estamos apostando. Y además lo aplaudimos. Pero el libro nos dice, con ejemplos concretos, que por ahí no vamos a ninguna parte. Y los últimos hechos recientes de hace un par de días, ponen en evidencia esto. Según los audios que se han filtrado de los altos funcionarios del gobierno, la represión y esa esperanza que la gente tiene actualmente en la violencia como solución se debe al capricho del presidente, porque lo desafiaron. Había tregua, el que negoció la tregua da testimonio de que había tregua, explica cómo se rompió la tregua, explica que como se violó la tregua por parte de 2 funcionarios altos del gobierno en contra del parecer del negociador, entonces vinieron los 87 asesinatos y cuando le dieron ese plazo a Bukele, o a Batman como le llaman, que si soltaban a los que habían capturado, se paraba y volvían a la tregua. Bukele dijo: a mí nadie me amenaza, y entonces decidió emprender la oleada de terror y de represión que estamos viviendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque la violencia fuera en teoría la solución, la violencia que se está aplicando en este momento, la represión y el terror, no busca resolver el problema de la violencia social, sino satisfacer los caprichos del mandatario. A mí me parece además que hay el Bukele ha tenido la habilidad de sacar lo peor de la sociedad salvadoreña, de pensar que haciendo sufrir, humillando. Yo no estoy diciendo que los pandilleros no sean criminales, lo son. Y ellos mismos lo reconocen, dice que paguemos por lo que hemos hecho. Pero hay un montón de gente que no. Aparte, lo tienen ustedes en los medios, hay 2 realidades. El hacinamiento con todas las consecuencias que eso tiene en las cárceles, y la otra realidad de esos centenares de mujeres que están aguardando fuera de las prisiones información para dar medicina, alimento a sus hijos y a sus maridos, inocentes o no inocentes. ¿Les parece a ustedes que eso es humano? Yo no digo que no deban, que el que es criminal, no es ese el tema, el que es criminal, el que ha cometido un crimen, que sea procesado de acuerdo a la ley y según la ley sea sancionado, pero no criminalizar los barrios populares. Esas redadas no se ven en el Escalón, ni en las colonias cerradas. Bien, lo que quiero decir, el libro dice, miren, esto de la violencia no es la solución. No es la solución. Y lo hace
desafiando los criterios. Y quizás el valor que tiene el libro y donde nos interpela es proponer desde las víctimas ciertas salidas. Entonces, si la violencia no es la solución, ¿dónde está la salida para este problema social? Como ha dicho Amparo, la violencia no solo es de las pandillas. Está el narcotráfico, está el feminicidio, está el abuso sexual en los hogares, la violencia sexual en los hogares, está la violencia en la escuela, donde veamos, es una sociedad montada sobre la violencia. Y ¿a dónde vamos con esto? Entonces, desde las víctimas, va tratando de decir, miren, esto nos deshumaniza, nos insensibiliza ante el dolor de los demás y nos deshumaniza. Y la violencia no resuelve, porque el daño que ha causado el hecho violento no se puede reparar. La pérdida, el asesinato, el robo, el sufrimiento, el dolor que ha producido cualquier acto violento no se repara. Ese daño ya quedó. Me cambió la vida a mí, víctima, y cambió la vida también del victimario, aunque él no se dé cuenta. Y por lo tanto tenemos que encontrar ahí una salida. Pensar que causando la muerte al que me agredió, el sufrimiento, bueno, es típico en Estados Unidos, hay gente que cuando van a ejecutar a alguien y los parientes de la víctima se presentan a la ejecución, quizás disfruten el momento de la ejecución y después, ¿qué les queda? ¿Qué tienen? Sufrimiento, amargura, soledad. En ese sentido, el libro tiene el gran valor de animar a buscar desde las víctimas la salida a ese tema de la violencia. Y también ese tema de la violencia nos cambia para siempre a quien la sufre y a quien la hace, para no ser nosotros violentos. Porque somos violentos también, gritamos, agredimos cuando nos desesperamos y cuando nos frustramos. Yo en ese sentido, y como sé que aquí hay comunidades, a mí me parece, si fuera posible, que es un libro que debería ser leído en comunidad y discutido, por lo menos la parte de los testimonios, donde la gente se vea identificada y pueda hablar y expresar su victimización, cómo se siente, cómo la vive. Las personas que han colaborado con este libro dando sus testimonios y sus aportes han sido muy valientes, han compartido y estoy seguro que eso les ha ayudado también a sanar. De lo que se trata no es de aumentar la violencia, sino de sanar con la pérdida, el daño, el sufrimiento. ¿Cómo encuentro yo otra vez la paz interior? Es necesario una reconciliación con uno mismo, una reconciliación con la familia, con el entorno social, con la comunidad y comenzar a construir desde ahí. Y ese para mí también es un desafío para las iglesias. Las iglesias por misión tienen que poner paz y reconciliación, pero no una paz y una reconciliación abstracta. Pero es que no se predica contra la violencia. No se predica contra los hechos violentos. Se habla de moral y de cosas abstractas. Pero si no se va creando un gran movimiento contra la violencia. Amparo decía ahora que nos parecía normal que la gente ande armada. Y yo puedo decir más, que tengo ya muchos años aquí en la UCA, incluso en la época de la guerra, que yo la viví, no se permitía andar armado, ni siquiera los vigilantes, porque era una universidad. Bueno, ahora andan armados, porque aparentemente están más protegidos. Eso es falso, está demostrado que no es así. Pero ahí es donde pienso yo que el libro tiene un gran aporte desde las víctimas.
y toca temas complejos, el perdón en concreto. ¿Cómo perdonar? Porque perdonar, el perdón es libre, no se puede imponer. Yo perdono libremente, pero el perdón supone que yo renuncio a mis reclamos. Y entonces me van a decir que sos un idiota. Lo que tenés que hacer es pedirle una recompensa, una compensación. Supongamos, me dan la compensación $5,000, $10,000, $20,000. El daño que está adentro no desaparece con ese pisto. La persona que murió no vuelve a la vida, el ser querido. Es pérdida. Entonces, hay que convencer, persuadir de cómo hay que sanar esta sociedad a nivel personal y comunitario y después más a nivel en el ámbito social a través de mecanismos de perdón. Y eso el libro lo pone muy bien. Supone escuchar a las víctimas. Como saben muy bien, la Asamblea Legislativa no las ha querido escuchar. El presidente al comienzo les dio una gran cena a las del Mozote y después eso quedó en nada. Nadie quiere escuchar a las víctimas. Las víctimas tienen algo que decir. Y si algo quieren las víctimas, según lo que muestra el libro, aparte de verdad y de justicia, quieren saber qué pasó, por qué pasó, quién lo hizo, dónde está sepultado el ser querido. Y quieren que se haga justicia, pero no quieren venganza. Algunas quizás, pero la venganza no resuelve. Y sobre todo, cuando la víctima ha entrado en ese proceso de aceptación y de reconciliación consigo mismo, las víctimas, por lo que dice el libro, lo que quieren es que no se vuelva a repetir, que no haya otra víctima más. Eso se observa bastante claro en el caso de los abusos sexuales. ¿Por qué denuncian? Para que este sinvergüenza no vuelva a abusar de un niño, de una niña o de una mujer. Que no vuelva a ocurrir. Y después viene todo el proceso de convencerse que solo con el perdón, renunciando al propio derecho de ser compensado, de reclamar, de protestar, es que de lo contrario estamos condenados a vivir en la amargura, en el rencor. Ustedes lo saben bien, tienen experiencia, yo también, de personas amargadas, que donde van solo ponen amargura, que no tienen una palabra positiva, que no tienen futuro, que no saben reír, bien, solo saben de competencia. Entonces nos cuestiona en qué hemos hecho de esta sociedad últimamente. Y nos cuestiona decir, miren, esta no es la salida. Y por eso digo que es muy actual e interpelante, porque la mayor parte de la gente, por lo que dicen las encuestas, y las encuestas son rigurosas, están de acuerdo con lo que está pasando. Dice, pero ¿a dónde va esto? Ustedes pónganse a pensar, ya había, no sé, 20 y tantos mil prisioneros, ahora hay 30 y tantos mil. ¿A dónde van con 50,000 prisioneros en las cárceles? ¿Qué van a hacer con esa gente? ¿Qué va a pasar después? No, que los humillen, que los maten de hambre, que los golpeen. Aparte, que eso no es cristiano. Eso se nos olvida. Y muchos de los que piden venganza y piden revancha se dan golpes de pecho, van a las procesiones, dicen Señor, Señor, van al culto, leen la Escritura, pero la Escritura dice que hay que perdonar al enemigo, hay que bendecir a quien te maldice. Fácil decirlo. Había una congregación y preguntó el pastor que quién tenía, de toda la gente que estaba ahí, ¿quién no tiene enemigos? Y levantó la mano una viejita. Yo, dice, ¿cómo ha hecho para no tener enemigos? Todos se han muerto ya. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que el libro nos desafía, es de una enorme actualidad,
Ojalá nos dejemos interpelar por él. Puede ser que nos disguste las cosas, ojalá nos disgustara, nos peleáramos con el autor, diciendo, mira lo que está diciendo, esto es un disparate, esto no puede. ¿Por qué? Porque por lo menos eso nos cuestiona, nos rompe los parámetros que tenemos, los valores que tenemos y nos hace pensar en ese sentido. Y por eso me parece a mí que hay un trabajo de comunidades en comunidades que sería muy valioso para ir creando conciencia, un movimiento hacia una paz verdadera, o mejor dicho, no aspirar a tanto, pero sí a una sociedad con menos violencia, menos violenta. Yo suelo poner, ya voy a terminar el ejemplo, ustedes salgan allá a la Monseñor Romero y van a ver la violencia en cómo se maneja. La salvajada que es el manejar en esta ciudad. Que se cruza en la calle. ¿Ah? Que se cruza en la calle caminando. Te cruzan la calle caminando. Ahí miren ustedes eso. Y nos parece normal. Nos parece normal. Bien, entonces me parece muy oportuno y ojalá sea de mucho provecho para todos y para todas. Muchas gracias. Recordarles siempre, si tienen alguna pregunta puntual, escribirla en el papel y levantar la mano para entregársela a Pedro. En estos momentos, Benjamín Schwab, en representación de todos los autores del libro, nos dará sus palabras. Buenas tardes, noches con todas y todos. Gracias por estar aquí. Agradezco primeramente aquí a este panel de lujo. 3 grandes amigas y amigos que han estado acompañando este trabajo. Agradezco a las compañeras, los compañeros del equipo, a todos ustedes, sobre todo a las personas cuyas palabras están aquí. Quiero empezar diciendo que ahí dice mi nombre, pero yo no soy el autor. A lo sumo soy el coautor. Ya por cuestiones de editorial se decidió poner ahí mi nombre, pero dice algo detrás de mi nombre, que es el et al. Eso quiere decir, es latín y quiere decir algo como junto con otras y otros. Y creo que en ese otras y otros, que son bastantes, ahí está la riqueza de este libro, ¿no? Muchas y muchos están hoy aquí y eso me hace muy feliz y agradecido. Coautores, aparte de mí, son el equipo de la Maestría en Teología Latinoamericana, con quienes soñamos esto, lo pensamos, lo sudamos y lo llevamos adelante, y pues estamos aquí para soldar esta deuda que teníamos pendiente. Pero yo creo que coautores, en un sentido más profundo, son muchas y muchas que están aquí hoy, otras y otros que no pueden estar aquí porque no pueden, porque ya no están en el país o incluso ya no están entre nosotros, pero su palabra aquí queda. Ya que aquí en el panel todavía no se ha dicho de qué va el libro, de qué va estrictamente el libro, quiero hablar un poco sobre eso, cómo llegamos a esto, a este momento de estar hoy aquí. Ahí por el 2015, en el equipo de la maestría, todos egresadas y egresados, estudiantes, algunos todavía, nos preguntamos, estamos tan empapadas del legado de los mártires, de Ignacio Yacuría, de John Sobrino, quien todavía algunas y algunos nos dio clase. ¿Qué significa todo esto, no? ¿Es la teología de liberación algo que quedó ahí, no? Cuando yo en Alemania hablo de esto, me dicen, pero la teología de liberación fue algo de los 60, 70, 80, ¿no? Eso ya murió. Y nos dejamos desafiar por eso, ¿no? Pensando, no puede ser que esto quedó ahí. Entonces nos preguntamos, ¿qué significa hacer teología de la liberación hoy? ¿Cómo podemos mantener vivo este legado de tantas mártires y tantos mártires
que dieron su vida por algo mejor. Y muy pronto llegamos a través del análisis de la realidad, que bueno, la realidad más aplastante en ese momento era, y sigue siendo lamentablemente, la violencia. Y ya desde una perspectiva teológica, pero teológica de la UCA, no de cualquier teología, es partir de las víctimas, ¿no? Que Amparo, ya le agradezco también un poco esa aclaración, no son víctimas pasivas, ¿no? Quizás es un término teológico que recogimos, que lo fuimos desarrollando, y hoy preferimos hablar quizás mejor también de sobrevivientes, de gente que está muy viva y que está luchando todos los días, ¿no? O sea, son para nada personas pasivas. Dijimos, bueno, ¿qué están viviendo estas personas víctimas, afectadas por la violencia? Hay que buscarlos, y la verdad no fue difícil, para nada, lamentablemente. Creo que Amparo alguna vez dijo, aquí en El Salvador, para buscar una víctima solo hay que levantar una piedra y hay una víctima, ¿no? Están por todos lados, las personas afectadas por esto. Creo que todos y todas somos afectados por esto. A través del contacto aquí en la UCA, instituciones amigas, contactos personales, logramos identificar una serie de personas, individuos que han sido afectadas por diferentes formas de violencia, porque para nosotros fue importante no hablar de la violencia y esta es el prototipo, sino hay muchas formas de violencia, ¿no? Sí, está la violencia de las pandillas, que es horrorosa. Está también la violencia de parte del Estado, del Ejército, de la policía, que es horrorosa también. Está la violencia estructural de un sistema, de una cultura del descarte que tenemos en el mundo, que es horroroso también. Está la violencia de género, que está en los hogares, en los centros educativos, en la iglesia, que es sumamente horrorosa. Está la violencia psicológica, que es quizás más sutil y silenciosa, pero no menos dañina, ¿no? Entonces nos propusimos buscar como una muestra de personas que pudieran ser ejemplares, representantes de todo este abanico, y seguramente se nos fue mucho, pues es solo una muestra. Contactamos a estas personas y lo primero fue, les propusimos ser parte, y si aceptaban les propusimos hacer una serie de entrevistas. Pero la primera entrevista recuerdo que fue más que, teníamos una guía con preguntas, pero la primera sesión fue más que todo sentarnos y escuchar. Pensábamos que la gente quizás no quisiera hablar o que tuvieran pena, e incluso no éramos psicólogos o psicólogas que podíamos quizás teníamos muchos temores y miedos en el primer momento, pero nos sentamos y escuchamos, y fue algo impresionante que pasó, que las personas muy pronto se abrieron, buscamos espacios seguros, condiciones de confianza, y las personas empezaron a contar su historia. En un segundo momento les preguntamos, después de escuchar historias de desplazamiento forzado interno, de violaciones, de asesinatos de familiares cercanos, desapariciones de familiares cercanos, entrevistamos también a un policía que participó en ejecuciones extrajudiciales, que también se sintió víctima de un sistema voraz. Les preguntamos qué tendría que pasar para que ustedes puedan volver a vivir bien, tranquilos, dejar esto atrás y salir adelante. Entonces empezamos a hablar con ellos, o ellos nos hablaron de la verdad, la importancia de la verdad, que ya con solo esto, de saber la verdad, de poder decir la verdad de qué pasó, fue un gran primer paso, ¿no? Que muchos de ellos no lo han podido dar. Nos hablaron de justicia y les preguntamos qué significa hacer justicia. Algunos nos hablaron de cárcel, también de pena de muerte, de venganza.
Muchos nos hablaron, no estoy aquí cuantificando porque fue solo una muestra, ¿no? Pero muchos de verdad nos hablaron de que no vuelva a pasar, de tener otra vez seguridad, de poder enfrentar al que me hizo eso, de poder preguntarle por qué lo hizo y en última instancia el sueño y el anhelo de poder perdonarle. Eso fue para mí personalmente lo más fuerte de esta experiencia, de que las víctimas hablaban de un deseo de poder perdonar a su victimario, no porque es bueno, porque son cristianos y porque hay que perdonar, sino porque era algo muy de adentro, de volver a tener tranquilidad, de dejar este rencor, ese peso que cargaban encima y decir, yo te perdono. Algunas y algunos lo lograron ya en ese momento de la entrevista, otras y otros estaban todavía buscando esa oportunidad, esa posibilidad, y otros también sabían que nunca lo iban a poder hacer porque era imposible, porque era peligroso o porque la persona ya no estaba. Después de todo esto, y lo plasmamos en relatos, que son los relatos individuales que están en el libro, llegamos muy pronto a la conclusión de que esto no es normal, ¿no? Como decía Amparo también y Rodolfo, esto no es normal, esto es un escándalo. Y ya sistematizando un poquito, la última parte es más como lo nuestro, como una reflexión a partir de esto, una sistematización meramente, ¿no? Pero el corazón de este libro son los relatos. Por eso digo, pues ahí están las autoras y autores. El escándalo, ¿no? Y hacer ver este escándalo, que en esta ciudad esto es algo cotidiano, pero no es normal y no es bueno y no tiene que ser así. Y dejarles a ellos y ellas mismas expresar ese grito de qué significa ese escándalo. Y después nos pusimos a preguntar, porque ya se nos había acabado el primer año, que fue un proyecto también gracias al Fondo de Investigaciones de la UCA, que duraba un año. Dijimos, bueno, no nos podemos quedar aquí, porque ahora ya hemos llegado a esta conclusión. Y nos preguntábamos, ¿y esta gente cómo le hace? ¿Cómo ellos se levantan todos los días? ¿Cómo siguen con esa carga, con ese peso? Tenemos que buscar respuestas. Entonces nos pusimos otra vez en camino conjunto y nos dimos cuenta, ya pues saliendo de la primera fase, que las respuestas, si bien la gente va lidiando a nivel personal, tiene sus estrategias, sus resiliencias, las respuestas no son individuales. Nadie puede cargar con esto solo o sola. Es imposible, es demasiado aplastante. Las respuestas y las estrategias de lidiar con esto son colectivas, son comunitarias. Entonces, en un segundo momento nos planteamos, bueno, vamos a preguntar, vamos a empezar a reunirnos con comunidades. Creo que hay muchísimas comunidades con las que podríamos haber reunido. Al final llegamos a juntarnos con 4 comunidades o colectivos que estoy muy feliz y agradecido que están aquí presentes. Y ellos nos hablaban de su diario luchar, pero sobre todo de sus resistencias, de sus respuestas colectivas que ellas y ellos dan a esta realidad en sus comunidades y en sus familias. Fueron respuestas, bueno, este libro, ahí está, todo esto recogido. Este libro no tiene la respuesta global al problema de la violencia, pero sí tiene 1000 respuestas, cada una gigantesca, basada en lo local, lo comunitario y lo cotidiano. Y para mí personalmente, o sea, este es un producto, pero todo este proceso, creo que para nosotras y nosotros en el equipo fue una experiencia riquísima y tanto pues somos teólogas y teólogos y no he hablado de Dios todavía, pero sí podemos preguntarnos, y lo hemos hecho en algún momento, ¿dónde está Dios en todo esto? Pues ahí está, en estas respuestas locales, comunitarias, cotidianas, de estas personas que viven ahí y resisten ahí cada día
Y no es una resistencia de salir a la calle a protestar, que es muy válida e importante también, pero es que no se puede en este contexto, ¿no? Es algo pequeño el salir a hacer en conjunto quesadillas, jaleas, vino de Jamaica, me acuerdo, y enseñar a otras mujeres a hacerlo para que puedan salir adelante. O cerrar las calles, gestionar con las autoridades, cerrar las calles y organizar un festival de hip hop, de breakdance, en una zona como es la Sacamil. O acompañar otras personas, encima cargando con esto, ¿no? Acompañar otras personas en denuncias, en procesos de sanación. Hacer clubes de medio ambiente, de autocuido, de limpiar el barrio, la zona y dejarla más digna, más bonita. Siempre en mente de no puedo cruzar aquí, no puedo pasarme la calle, no puedo ir ese camino, o quizás mañana ya es diferente la situación, o sea, siempre con esto, ¿no? Pero saliendo adelante, trabajando en conjunto por el propio colectivo, pero sobre todo por los demás. Ya no me voy a alargar mucho. Creo que esto es lo que nos deja esta experiencia. Y digo, esta es una deuda que estuvo pendiente. Como esto fue en el marco de un proyecto, también se acabó el tiempo, estábamos con los informes, con lo institucional, además todos y todas teníamos otras responsabilidades dentro de la universidad. De ahí se nos vino la pandemia. Y en algún momento dijimos, bueno, esto ya está un poco desactualizado, ¿no? Ya ha pasado demasiado tiempo. Pero vimos que no, lastimosamente no. Y creímos que era un momento oportuno, pero más que esto, fue una deuda pendiente con las personas que han contribuido a esto, ¿no? Nosotros se lo prometimos y más que eso era algo que había que hacer para que quede, para que se pueda compartir, como dijo Rodolfo. Y a mí me da mucha alegría que se logró y sobre todo que ustedes puedan estar aquí. Y quiero cerrar con una cita muy breve, porque también a las personas les preguntamos por sus sueños. ¿Qué sueños tenían? ¿Qué buscaban? Y uno dice, bueno, quieren salir del país, migrar, irse a Europa o Estados Unidos, buscar la gran vida, tener un carro, una casa. María es una mujer una madre de 4 hijas que vivió pues de todo. Es una familia desplazada que en el momento que la entrevistamos y una mañana que yo la entrevisté, la habían sacado de una casa y tenía que venir aquí a San Salvador huyendo. Durante 7, 8 meses ya estaban en Guinda, habían cambiado 5 veces de lugares porque cada vez los volvieron a encontrar. Y ella hoy, gracias a Dios, pero también tristemente ya no están en el país, tuvieron la oportunidad y bueno, la necesidad de irse. María está viva, está con su esposo, con sus hijas. Y María tiene sueños. Yo quisiera tener mi vida diferente, la que tenía antes. Trabajar, sudar, para ganarme el pan de cada día. Quisiera ser libre, tener paz y no pensar, Dios, aquí no puedo salir, porque no puedo. Me siento presa. Quisiera estar lejos y poder trabajar, poder sentirme segura, llegar a un lugar donde yo diga, aquí estoy, voy a ver qué hago de comer. ¿Qué quieren de comer? Aquí estoy, voy a ver qué hago de comer. ¿Qué quieren de comer? Muchas gracias. Abrimos el espacio para las preguntas, comentarios, si tienen en los cartoncitos que les han entregado.
Sí, estaba funcionando. Si ya tienen listo su cartoncito, por favor, aquí está Pedro, está Ena que reciben, ya estamos recibiendo, por favor. ¿Qué? No, yo la voy a procesar, la vamos a procesar aquí, si no es terrible. Me preguntan si va a haber una nueva guerra dada lo que hay. En mi opinión, existe una guerra. El presidente ha tenido la habilidad de poner a luchar a los pobres contra los pobres. Porque los pandilleros son pobres, mal que bien, se rebuscan de manera violenta, despojando con la extorsión, el asesinato a los otros. Y las víctimas de los pandilleros son gente pobre también. Y por tanto, ahora cuando el presidente reprime, las víctimas de las pandillas están contentas y los pandilleros están en la cárcel, o esa cantidad que dicen que son pandilleros. Pero además, los policías y los soldados son tan pobres como los que llevan a la cárcel. Y están tan desesperados como ellos, de tal manera que saquean las casas. Se llevan los teléfonos, se llevan las cosas de valor, se llevan el dinero que encuentran. Entonces son los pobres contra los pobres. Y sin ningún tipo de ideología, simplemente luchan por sobrevivir. Cada uno lucha como puede, con lo que puede. Es un sálvese quien pueda, como pueda, con la benevolencia de la sociedad que lo aplaude y del Estado. Y mientras tanto, el capital, los grandes capitales y los Bukele, sus hermanos y los que están ahí, esos van medrando a costa del Estado, se están enriqueciendo. Por eso tanto secreto y tanto misterio. Entonces, mientras los pobres están luchando entre ellos, ellos se mantienen. Además, la alienación es tan total con el aplauso de todos. Sé que bien lo está haciendo, pues se están matando entre ustedes, pero eso no, la gente no lo ve. Ha habido un proceso, esto de los de comunicaciones, de alienación social sorprendente, de cómo la gente está contenta con esa guerra entre los pobres, matándose entre ellos, odiándose entre ellos, y la cúpula disfrutando tranquilamente como si aquí no pasa nada. Y si quieren, hay esto de las imágenes gráficas. Mientras eso estaba pasando en el país, el tuit del presidente muestra esta reunión de banqueros dándose el gran banquete en unos grandes salones con grandes adornos, o sea, como que si fuera esto el primer mundo, y el primer mundo tampoco es el primer mundo ya, pero bueno, es decir, en un mundo de riqueza, de abundancia, de superfluidad, mientras la gente está como está. Entonces, y la gente está contenta, que es la maravilla de la alienación. Muy bien. Bueno, a mí me ponen una pregunta que es dificilísima. Dicen que yo dije que... Se me preguntan cómo sanar esas heridas para no herir. Pero yo no tengo respuesta para eso. Yo creo que hay que leer el libro. Benjamín decía algo que creo que es importante, y es que ellos fueron a preguntar a las víctimas, y las víctimas lo que ellos encontraron es que nadie puede lidiar con esto solo. A Benjamín, que tiene que ser en colectividad, en comunidad. Y entonces eso me recuerda dos frases. Yo vengo trabajando desde hace mucho tiempo con jornaleros en Estados Unidos, con centroamericanos que son jornaleros. Jornaleros son los que trabajan por jornal, ¿verdad? Los jornaleros tienen esta frase de día trabajado, día pagado. Si el patrón no te pagó el día, no volvás con ese patrón, ¿verdad? Pero tienen otra frase que a mí siempre me ha gustado mucho. Los jornaleros dicen que nuestro problema ha sido creer en los políticos, sobre todo en los presidentes.
que si creímos en Mauricio Funes, que si creímos en Bukele. Y ellos dicen, es que lo que tenemos que entender es que es desde abajo que se defiende a todo el mundo. Desde arriba no, desde abajo. Entonces, esa frase me parece clave. Y esa frase que además se repitió muchísimo y se volvió viral ahorita con la celebración que tuvimos del Padre Rutilio Grande, que es que nos tenemos que salvar en mazorca y en comunidad. Entonces, ¿cómo sanar las heridas? Creo que no hay ninguna receta, pero el Padre Cardenal decía, leamos el libro en comunidad, de manera colectiva, y tratemos de ir sanando ahí, ¿no? Entonces, no hay recetas, pero tenemos que seguir ensayando y ensayar, buscar gente que ha sido profundamente herida, que no es muy difícil en este país, pero que es profundamente luminosa, siempre hay, y ayudarnos a sanar entre todos. Venga. Bueno, primero no tenía ninguna, ahora tengo aquí varias preguntas. Quizás empiezo con la más difícil o a la que no tengo respuesta. ¿Cómo, según las víctimas, se llega al perdón? Yo no puedo responder eso. Uno, porque no hay el camino al perdón. Y no tengo derecho de hablar sobre esto. Yo creo que ese camino duro y difícil, y eso es algo que aprendí y que me conmovió muchísimo en este proceso, ese camino duro y difícil, y al que quizás muchos no llegan, pues se camina solo, sola, o ojalá acompañado, pero he aprendido que no hay el derecho de una sociedad o de una iglesia o de alguien más a exigir el perdón, porque no lo tenemos, simplemente. Ojalá pues en este libro se muestran, ejemplarmente, digamos, se relatan historias. Ojalá pues personas puedan encontrar inspiración ahí, pero no hay la respuesta. ¿Cómo influenció la vida de Monseñor Romero a que los autores se decidieran a realizar la investigación y el libro? Bueno, yo solo puedo hablar por mí. Creo que como equipo pues nos influenció muchísimo el legado de Monseñor Romero, el lugar desde donde escribimos, ¿no? Que es un lugar sagrado también aquí, la UCA, donde fueron asesinados nuestras mártires y nuestros mártires. A mí personalmente, yo vengo de Alemania originalmente, y yo creo que fue Monseñor Romero y su vida y su obra la que me trajo aquí a El Salvador, para empezar. O sea, ya no recuerdo bien cómo me enteré de eso, pero me llamó y aquí llegué por ahí en el 2013. Y bueno, aquí estoy de nuevo, aunque es solo por poquito tiempo, pero sigue eso, ¿no? Y yo creo que cada uno de nosotros ha sentido algún llamado, algún impulso similar. ¿Cómo surgió la iniciativa del presente estudio que realizamos? Eso al comienzo de lo que dije, pues me refería a eso, y yo creo que haciendo publicidad, en la introducción del libro, habla un poco sobre eso, preguntarse qué significa hacer teología en el camino de los mártires hoy, ¿no? Ustedes, por su experiencia de este proyecto, ahora cómo ven la violencia y cómo sanar a la sociedad de la enfermedad de la violencia. Lo primero de cómo vemos la violencia creo que nos ha, en una manera, sensibilizado este proceso, el contacto con las personas que han sufrido muchas formas de violencia, que también han ejercido violencia, nos ha humanizado de alguna manera, y a humanizar también hasta cierto punto a los victimarios, ¿no? Decir, bueno, después de todo son seres humanos, y como dijo Amparo, ¿no? Tienen su historia, que esto no justifica nada, no,
pero son seres humanos que tienen su historia. Y eso ya cambia la perspectiva sobre este tema, de que no están los buenos y los malos, aunque hay mucho mal, ¿no?, en muchas personas, pero no son los buenos y los malos. Eso sí nos abrió quizás ese horizonte. ¿Cómo sanar la sociedad de la enfermedad de la violencia? Pues si tuviera la respuesta. Pero quizás algo ejemplar, un ejemplo que ya hablé también de eso. Esta semana tuve la oportunidad, ya por cuestiones de mi trabajo actual, de visitar y compartir con varias comunidades en todo el país realmente. Tengo ahorita muy presente una experiencia en Santana, ahí en la diócesis de Santana, ahí por Chalchuapa, en una comunidad muy retirada, donde se reunió un grupo comunitario de campesinas y campesinos de varios cantones y municipios que vienen varios años ya reuniéndose y trabajando la agroecología, el soporte de la vida, de una forma integral, no a dedicarse a la agricultura, sino a cultivar su parcela como familia, como comunidad, buscar vivir de lo que la tierra les da. Y son zonas sumamente violentas, por supuesto, y en estos días han llegado a sacar muchísimos jóvenes, a amenazarlos. Pero esta gente dijo algo que me impresionó y resonaba ahí todo el tiempo. Decían: aquí habemos gente muy feliz. Y yo me quedé, ¿pero cómo? Y fue eso, el vivir en comunidad, el compartir lo que daba la tierra, el cuidarse entre ellos y ellos. Y yo creo que eso es lo fundamental, el cuidarnos entre nosotras y nosotros. Ellos habían formado grupos de autoahorro, de la nada, así. Aportaban una cora, $1 a la semana, quizás al mes acumulaban 5 o 10 entre ellos y llevaban pero contabilidad impresionante. Había grupos de autoahorro de más de 100 personas, 140 personas que llegaban a ahorrar en un año $20,000. Gente pobre, campesina y campesino, y se ponían felices porque podían compartir una comida juntos, una pizza, o comprar una refri, comprarse zapatos nuevos. Y es algo que salió de ellos, ¿no? Y yo creo que más allá de ver cómo solucionamos este tema del país, creo que tenemos que empezar en nosotros, en nuestra familia, en nuestro hogar, pero sobre todo en nuestra comunidad, ver al otro, vernos como humanos y como humanos. Bien, tengo 3 preguntas. Preguntan por la vigencia del pensamiento de Monseñor Romero. La vigencia del pensamiento de Monseñor Romero, en mi opinión, ahí está. El asunto es que nosotros lo pongamos a producir, ese pensamiento. Sí, porque nadie lo va a poner a producir si no lo ponemos a producir nosotros. El pensamiento de Monseñor Romero no nos va a sacar del problema de la violencia si nosotros no pasamos por el proceso de conversión y de actualizarlo. Hay otra pregunta, pero comentario, dice que ¿qué va a pasar con aquellas personas que forzosamente han tenido que colaborar con los pandilleros porque si no había represalias contra ellas? Bien, esa es el absurdo de esta situación. La gente es víctima de la pandilla y ahora es víctima de soldados y policías. Y es lo que digo yo, están los pobres contra los pobres, ¿verdad? Y es la manera mucha gente se siente contenta por la masividad de las capturas y de las represalias, pero ahí hay mucha gente inocente. Ese es lo trágico y lo irónico de no hacer un proceso judicial como debe ser para determinar las responsabilidades y según las responsabilidades pedir cuenta. En la promoción del sistema, aquí hay otra pregunta: ¿qué papel ha jugado la Iglesia en sus métodos de evangelización? Bueno, esta es una pregunta muy amplia. Yo lo que sí puedo decir ahora, ya lo mencioné cuando hablé, a mí me parece que las iglesias todas tienen debieran tener un compromiso y una misión de luchar contra la violencia, de predicar contra la violencia,
y de insistir en que el Evangelio está en contra de la violencia, cualquier tipo de violencia, y insinuar caminos de reconciliación. Entonces, con eso me quedo, es un poco tarde ya, así es que muchas gracias y por mi parte, buenas noches. Paz es armonía, vivir en comunión con Dios, es respetar a tu hermano, ayudar al que te necesita. Es no ver de menos a los demás, salir de tu casa, respirar el aire y saber que estás bien y que nada te va a pasar. Que estás tranquila, que podés ver a tus hijos crecer. Lo que quiero es, pues, que se haga justicia por los adolescentes, por los jóvenes. Quiero que ellos puedan disfrutar, jugar en un parque tranquilos, sin que se les violenten sus derechos. Quiero que estudien, que se superen. Igual es una utopía. Es necesario que se sepa lo que pasa, para que todas las personas que han sido víctimas puedan hablar, que pierdan el temor porque es bien difícil la verdad. Si a medida vas abriendo camino, vas abriendo ese espacio, vas viendo esa luz de que se están aclarando las cosas, quizás podría girar o encaminarse a un futuro mejor en nuestro país. Con estas palabras que ustedes nos han regalado en este proyecto de investigación, queremos dar un fin a este evento y no sin expresar qué contento estamos que más allá de la cuarentena y de toda la separación física, nos vemos de nuevo. Estamos muy contentos que las 4 comunidades de Santo Tomás, en la delegación amplia, de Popotlán, de mexicanos, y especialmente agradecer quiero a los jóvenes de Sacamil, con Ronnie y sus compañeros, que ciertamente les hubiera gustado ahora moverse, hacer rap o escenificar algo y fueron sometidos a este aburrimiento de un evento académico, pero es una gran satisfacción de nuevo estar con ustedes y esperamos que somos algo de semilla, que podemos crear redes de paz, de respeto y de esta gran vitalidad y creatividad que hemos recibido desde ustedes y que en verdad se refleja en este libro. Y para agradecerles en un modo especial, queremos ahora a todos que han colaborado activamente al surgimiento de esta investigación invitar por el fin que reciben su ejemplar del libro. En este gesto queremos devolverlo algo de eso, de la riqueza que hemos recibido de ustedes. Para todos hay atrás está en oferta el libro por el precio especial de este evento y además no dejan su tamalito que está esperándoles fuera y estamos anhelando el tiempo en modo jesuánico, podemos sentarnos y compartir la comidita. Todavía nos obligan que ustedes reciben y tenemos que irnos para no ponernos en peligro, pero espero pronto podemos reunirnos y estamos celebrando juntos como fue nuestro estilo anteriormente. Nunca voy a olvidar cuando ustedes en el cierre de 2018 han representado su modo como responder a esta violencia y hemos visto su modo creativa, vital, eso que John Sobrino llama la santidad primordial, que está presente en un modo abundante entre ustedes. Muchísimas gracias, tengan muy buena noche y no se vayan estos que contribuyeron al libro antes de recibir su libro, que invito a Benjamin, todos los junior investigators de entonces que ya son grandes, Mabel, Luis, Rodrigo, otros que ya no están en el país, vamos ahora a entregarlos su libro.
y los otros al menos el tamalita. Tengan una muy buena noche.